Interludio, Ned 3 parte I. Al ver Invernalia a lo lejos, Ned pudo sentir que se relajaba, poco a poco, y que un cierto alivio lo recorría. Habían pasado demasiadas lunas desde la última vez que había visto no solo su casa, sino también a sus hijos. Las pocas cartas que había intercambiado con Rab habían estado, por necesidad, llenas de asuntos más urgentes que la cantidad de veces que Bran y Robin esquivaban las lecciones con el maestre Luwin o Ser Roderick los encontraba escalando los muros del castillo. Si no hubiera formado parte de un séquito, Ned habría espoleado a su montura para que sintiera que el aire pasaba a su lado. Podría estar en la puerta oriental del castillo dentro de media hora si se le presionaba. Como si percibiera sus deseos, Tormenta pasó a su lado, Nymeria y Lady pisándole los talones, los tres lobos huargo corriendo entre sí hacia la puerta de la nueva muralla que rodeaba los campos cercanos y la ciudad invernal. Era la más grande de las puertas, la más cercana al camino real, y estaba planeada pensando en gigantes y mamuts. Todavía no había más que un pequeño número de las grandes bestias en el norte, solo los más jóvenes podían pasar por las puertas y solo una de las naves de la guardia podía transportar un solo mamut a la vez desde el pequeño muelle recientemente reparado en el lado norte del muro hacia el sur. Era una situación que pronto se rectificaría, esperaba Ned, después de que las conversaciones con Lord Manderly hubieran convencido al hombre de prestar varios barcos más grandes y bien construidos para el transporte de rebaños hacia el sur. La idea de tener grandes poblaciones de animales, incluso bajo el cuidado de los gigantes, había intrigado a bastantes de los abanderados de Ned. Hay muchos proyectos que podrían beneficiarse de su uso. Arya. La voz de Catelyn resonó cuando un repentino estruendo de cascos pasó junto a él y a su guardia. Ned no pudo evitar sonreír al ver a su hija menor espoleando su caballo hacia casa. Su cabello caía detrás de ella y cantaba de placer y reía mientras perseguía a los lobos huargos. Un momento después, su espada juramentada y otro guardia la siguieron. Ned. Le enseñaron a su esposa mientras acercaba su caballo. Él la miró a los ojos y moderó ligeramente su sonrisa. «Estará bien, gato». «Estamos en casa», le aseguró, aunque sus palabras hicieron poco para afectar las líneas arrugadas alrededor de sus labios y cejas. «No hay un solo hombre dentro de nuestros muros que permita que le suceda algo malo. ¿Y fuera de esos muros?». Se refería a los obreros, a los hombres que habían venido de todas partes con la promesa de salarios y formación para fortificar y ampliar los castillos y las ciudades del norte. Eran un grupo heterogéneo, en su mayoría del norte y de las tierras de los ríos, pero algunos habían venido de otras regiones en busca de, al menos, comida para llenar sus estómagos y un lugar decente para dormir. Edmond y Tevik la vigilarán. Al igual que los lobos. A lo lejos, Nymeria se había retirado, se había nivelado con la montura de Arya y Ned estaba, no por primera vez, contento con el entrenamiento en el que habían invertido tanto esfuerzo para mantener a los caballos tranquilos en presencia de los lobos huargos. Incluso mientras no estaban, el viento gris de Rab y los otros dos lobos habrían estado jugando en los establos y trabajando duro con los potros de un año que estaban siendo entrenados como monturas para la guardia. Si llegaba la guerra, los lobos no causarían problemas a la caballería de Invernalia. ¿Y si el caballo la tira? Él la miró, con la ceja levantada. Catelyn suspiró y negó con la cabeza. Lo sé. Me preocupo demasiado. Yo también me preocupo, dijo Ned en voz baja al cabo de un momento. Están creciendo tan rápido, y, sin embargo, ayer mismo parece que Rab no era más que un bebé en tus brazos, encontrándose conmigo en el patio. Demasiado rápido, aceptó ella y volvió a mirarlo a los ojos, con preocupación en sus ojos. Bran tiene 8 años ahora, nos perdimos su onomástico. Sí, dijo Ned, apretando los dedos alrededor de las suaves riendas de cuero, lo hicimos. No se pudo evitar. Originalmente habían planeado llegar a casa la noche anterior al onomástico de su hijo, para celebrarlo con un banquete y regalos adquiridos de los comerciantes a lo largo de las calles de War Harbor. Jon habría sido el único ausente, salvo vientos favorables, durante todo el viaje desde Braavos. Habían sido retenidos, sus planes destrozados como muchos lo hacían a menudo. Ned no podía menos que alegrarse de que él, su familia y su séquito hubieran permanecido a salvo y no se hubieran enfrentado a ningún conflicto propio. Solo tenían que recoger los pedazos, algunos de los cuales aún faltaban. Inicio de flashback. El norte siempre había sido el hogar de Ned, no importaba cuánto tiempo pasara en el valle, había pocas dudas en su mente de que algún día regresaría. Robert había hecho grandes propuestas, ofreciéndoles puestos en su casa cuando aún eran niños verdes que aprendían a luchar y mandar bajo la tutela de Jon Arryn, pero en el fondo siempre supo que su hogar nunca podría estar en ningún lugar al sur del cuello. Conocía su tierra como la palma de su mano,
los señores y damas y la gente que gobernaba, o eso había pensado hasta las historias que su hijo le contaba de traiciones repetidas, muerte y de un norte que se desgarraba a sí mismo. Señores con los que había luchado, en los que había confiado, apuñalaban a su hijo mayor en el corazón una y otra vez, mientras otros servían a sus hijos menores en bandeja a sus enemigos, traicionando sus votos. Le había helado hasta los huesos, no es que pudiera dejar que John, Rab o incluso Catelyn vieran los verdaderos efectos que las historias tenían en él, había algunas cosas que uno tenía que mantener en privado. Ned respiró hondo mientras contemplaba la tierra, saboreando el delicado frío que era tan común en todas las regiones del norte. Sin embargo, aquí parecía diferente. El aire era más fresco, el viento más agudo, incluso cuando las nubes colgaban bajas sobre ellos a medida que se acercaban al fuerte del terror. Había un borde en el aire, en la forma de la tierra que se inquietaba. Los ojos de la gente menuda con los que se cruzaban mostraban a Ned sentado más derecho en la silla. Era pacífica, sí, las tierras de Boltón siempre habían permanecido así bajo la dura mano de Roose, pero este no era el tipo de paz que él prefería. La tormenta azotaba cerca, con los oídos alerta, los ojos vagando por el paisaje, alimentándose de los tensos hilos que tiraban de su mente. La visión de ella, grande como un caballo, feroz, con dientes blancos y brillantes visibles en una boca jadeante, hizo que cualquiera que encontraran en el camino o en los campos cercanos se quedara atrás, con los ojos muy abiertos. Al igual que en cualquier otra tierra por la que habían pasado en su viaje, hombres y mujeres detenían su trabajo en los campos cercanos o con sus carretas en el camino de tierra para saludarlos. El sello del lobo huargo, exhibido con orgullo por el guardia en la parte delantera y trasera del séquito, era visto con amabilidad y reverencia incluso en esta parte del reino. Storm y sus hijas eran un poco desagradables, pero la mayoría confiaba en la casa Stark lo suficiente como para hacer poco más que mover sus carros al otro lado de la carretera o quedarse a unos metros de distancia mientras gritaban saludos. Debería haberlo hecho sentir a gusto sin embargo, cuando se vio obligado a ir a la guerra, el ejército de su hijo estaba formado por las fuerzas de su noble abanderado que por las de Invernalia. Las casas que alguna vez fueron reinos separados tenían más hombres a los que recurrir que los que habían gobernado el norte durante milenios. Más tarde, Jon tuvo que depender casi únicamente de los salvajes y de la mayoría de esos mismos hombres, supuestamente leales, que habían rechazado la llamada. La casa Stark tuvo que mantenerse firme, apoyar al norte en lugar de pisar los hombros de las familias que les juraron lealtad. Al final, los juramentos de larga data habían significado poco. Roose Boltón, la casa Boltón, en verdad, había sido uno de esos señores. Juró servir a la casa Stark. Uno de los principales asesores y líderes militares de Rab. Y sin embargo, las historias de su traición, de un modo u otro, se habían repetido más que cualquier otra y, a menudo, con menos motivos que las justificaran. Un cuchillo en el corazón en una boda, un envenenamiento en una fiesta, un asedio que terminó con Jon torturado, Arya violada y desollada cuando peleaba, y la cabeza de Bran en un pico, la pobre Jane Poole y tantos otros desfigurados y destrozados. Si bien Roose pudo haber iniciado muchos de los sucesos, sin embargo, fue su bastardo Ramsay quien estuvo en el corazón de la mayor parte de la crueldad vertida sobre el norte. El sur susurraba muchas cosas sobre los bastardos, cosas que habían influido en la opinión de su esposa sobre Jon durante gran parte de su vida. Ramsay parecía encarnar esas palabras hasta el punto de que casi se podía entender la desconfianza que se imponía a cualquier bastardo. Se deleitaba en ello y parecía no tener reparos en la tortura y el caos que sembraba. Las vidas que sus actos cambiaron para siempre. Las historias habían puesto un enigma frente a Ned. Muchos, si no todos, los crímenes que Jon fue capaz de describir, aún no habían tenido lugar en esta vida. Castigar a un hombre por crímenes cometidos no era algo que él quisiera hacer, ni podía justificarlo. Si le prohibió a Jon organizar la pronta muerte de Viserys, Ned no podía ir a organizar la de Ramsay sin una causa justa. Pero, ¿cómo podría sacar a Ramsay del tablero sin matarlo? Roose solo tuvo un hijo verdadero, Domeric, que todavía estaba acogido en el valle. Afortunadamente, con la ayuda de Jon Arryn, Ned había hecho arreglos para que el señor con el que el niño estaba adoptando proporcionara una alerta temprana para su regreso al norte. También se le pediría que informara directamente a Invernalia, en lugar de al Fuerte del Terror. Ned quería tener la oportunidad de hablar con el chico que algún día podría convertirse en el señor del Fuerte del Terror antes de volver a casa. Lo que le sucedió a Domeric en las otras vidas de Jon era casi desconocido, su hijo nunca había interactuado con él después del nacimiento de Ghost y solo se habían visto unas pocas veces en fiestas cuando eran niños. Los conocimientos que podía aportar eran todos de segunda mano y muy limitados. El chico era un desconocido,
pero tenía que ser mejor que la alternativa. Ned no podía negarlo, ya no. Donde antes ciertas cosas habían molestado un poco, pero habían sido dejadas de lado como diferencias de personalidad y tal vez un ligero conflicto moral, los detalles de las acciones de la casa Bolton en muchas de las vidas de John lo habían dejado cuestionando cada interacción que había tenido con el señor de las sanguijuelas. Siempre fue leal, había dicho John una vez, mientras se sentaba en el heno, con cachorros de lobo guargo arrastrándose sobre él, con lágrimas brillando en un rostro mal oculto tras unos rizos despeinados. Hasta que dejó de serlo. Una burda simplificación, estaba seguro Ned, que ignoraba los planes y complots tramados a puerta cerrada y a través de mensajeros y cuervos. Más a menudo, al parecer, Bruce Bolton había aprovechado la primera oportunidad que veía para hacerse con el poder y convertir finalmente su casa en el órgano rector del norte. Para cuando la casa Bolton llegó al poder, el reino estaba sumido en el caos y el control del sur sobre el norte era, en el mejor de los casos, tenue. Ned podía ver las intenciones del hombre claras como el día. Sin dragones a los que temer, en 1 o 3 generaciones de cuidadosa planificación, la casa Bolton podría haber traicionado al sur y haberse fracturado de nuevo en su propio reino. El hombre siempre había sido astuto y su mente estratégica lo convertía en un gran consejero militar, pero también era un hombre de su propia mente. Su tierra y su gente lo reflejaban, más que la mayoría. Las tierras de Bolton también parecían estar desprovistas de rostros salvajes, ya fueran de paso o colonizados. Incluso en White Harbor, hombres y mujeres jóvenes que anteriormente vivían de la tierra y pasaban sus días pescando en aguas heladas en pequeños botes con poco espacio para hacer más que almacenar algunos peces y sentarse, se habían abierto camino para encontrar las ofrendas que tenían. Un pequeño número incluso buscó transporte a Essos o a cualquier otro lugar, no contento con estar al sur del muro. ¿Es el fuerte del terror?, preguntó Arya desde cerca mientras la cresta subía ligeramente. Habían rodeado el agua llorosa, en lugar de cruzarlo directamente. El viaje les había permitido encontrarse con más de la gente pequeña y las casas menores que salpicaban la tierra. Había sido una revelación para todos, incluso para Ned, ver cuántas ruinas de antiguos bastiones salpicaban la tierra y cuántas tierras de cultivo seguían en barbecho. Lo es, contestó Catelyn. Parece tan lúgubre, dijo Sansa en voz baja desde el otro lado. Había habido un cambio notable en ella durante la última noche, desde la ejecución que había presenciado. Al principio, se había resistido a la idea de que su hija presenciara algo así, pero se había centrado en el recuerdo de las palabras de John. Las vidas que sus hijas llevaron en la mayor parte de sus vidas habían sido horribles, vidas que no habría deseado ni siquiera a sus hijos enemigos, pero ambos se habían fortalecido con las experiencias. Aunque haría todo lo que estuviera a su alcance para evitar que tuvieran que pasar por esas mismas duras experiencias, algunas de las lecciones que habían aprendido eran las que Ned no podía negar que necesitaban. Sansa había necesitado especialmente aprender algunas de ellas. Su enamoramiento por un monstruo cruel y su necesidad de agradar, de ser una dama sureña perfecta e idealizada, la habían llevado inadvertidamente a su propia muerte y la habían condenado a años de tortura. La vida no era una canción, los caballeros y príncipes no siempre eran palabras tan bonitas y los cuentos que leía, una y otra vez, los pintaban. Arya también tenía lecciones que aprender, aunque probablemente no le afectarían tanto como las que Sansa necesitaba. Su hija mayor ya había cambiado. Quizás la más marcada fue su relación con su lobo guargo y la septa Mordane. Donde antes escuchaba con la respiración contenida, con toda la atención puesta en cada detalle que se escapaba de la boca de esa mujer, ahora los interrogaba y comparaba lo que decían los septos con cómo eran las cosas en el norte. Hablaba más con su madre y, a su vez, Cat le daba menos datos melosos. La dama lobo guargo ya no usaba un collar de cintas y Sansa afirmó que había perdido la correa en los campos fuera de White Harbor. Lady cazaba junto a su madre y sus hermanos por la noche, alejándose del grupo y regresando con conejos para que los hombres los despellejaran. Seguía siendo la más limpia de todas y la más educada, pero había dejado escapar un poco del salvajismo que sus hermanos, especialmente Nymeria, encarnaban. ¿De verdad tienen apliques hechos de esqueletos humanos?, preguntó Arya, haciendo que su hermana palideciera. Sí, dijo Ned antes de mirar por encima de la cabeza de Arya para encontrarse con la mirada de su esposa. A ninguno de los dos les gustaba visitar el fuerte del terror. La historia por sí sola era suficiente para poner la piel de gallina, pero no podía ignorar con razón a uno de sus abanderados, especialmente uno con una gran fuerza y el potencial de ser la mayor espina en su costado. El fuerte del terror tiene una larga historia, y la de la casa Bolton es larga, miró a Arya con intención, como sabrás si no te has saltado las lecciones. Su cara se coloreó y se mordió el labio. No me lo salto, mucho.
De todos modos, no son lecciones de historia, murmuró, evitando los ojos de su madre. Además, yo soy el que sabía de los apliques. Solo porque son esqueletos humanos, le dijo Sansa, con la nariz arrugada por el disgusto. ¿No te acordabas? Estaba tratando de olvidar. Chicas, suspiró Catelyn y miró a Ned a los ojos. Sus hijas habían pasado gran parte del viaje discutiendo sobre esto y aquello, especialmente desde que dejaron White Harbor. La ausencia de Jon parecía dejar un vacío que se sentían obligados a llenar con charlas interminables que inevitablemente terminaban con uno de ellos, generalmente Arya, cabalgando más atrás con los guardias. Puede haber sido simplemente que su hijo era muy bueno para mediar y anticipar sus desacuerdos, rompiéndolos antes de que pudieran manifestarse por completo. Lord Stark, gritó Teric, un joven guardia que tenía el honor de llevar el estandarte de la casa Stark ese día, desviando su atención de su familia. Jinetes, adelante, desde el fuerte del terror. Las murallas del castillo se alzaban por delante, haciéndose más grandes a la vista con cada paso que daban los caballos, pero aún quedaban a media hora o más. Su escolta habría llegado al fuerte del terror horas antes, como era normal, para advertir de su aproximación. No había razón para que los hombres lo saludaran fuera de las murallas. Es posible que el norte no se haya atenido a muchos protocolos del sur, pero como señor feudal, el primer saludo a una visita anunciada debe celebrarse dentro del patio principal del castillo. Los guardias se adaptaron a Ned y a su familia, escuchando las órdenes que daba y moviéndose en consecuencia. Incluso si no hubiera dicho nada, habrían sabido cuál era su deber y habrían hecho lo que se les dijo. En todo caso, hablaba más para tranquilizar a su esposa e hijas, para enseñar a sus hijas la respuesta adecuada al saludar a los extraños, incluso a aquellos en los que debería ser digno de confianza. Disminuyeron el paso y, a su vez, los jinetes que se acercaban redujeron la suya, hasta que se detuvieron delante, a pocos metros de Ned y sus hombres. Por su parte, los jinetes parecían desarmados, recelosos ya que los hombres de Ned habían desnudado sus propias armas, listos para cualquier cosa que pudiera venir. Eran hombres de Boltón, sin duda, con la cresta del hombre desollada en su armadura de tal manera que mostraba su lealtad, pero sin confundir la lealtad con el linaje. 5 pilotos se detuvieron antes que ellos en total, 2 en la parte delantera y 3 en la parte trasera. Todos miraban con desconfianza y los examinaban con inquietud. Ned tardó un momento en reconocer al protagonista, solo lo había visto un puñado de veces. Era viejo, calvo, excepto por una corona gris. Mauric Hilliard, castellano del Fuerte del Terror. Lord Stark, la voz de Mauric era tensa y sus pálidos ojos gris a su lado cansados. Instó a su caballo hacia adelante, deteniéndose, logrando de alguna manera mantener el control sobre su corcel mientras Storm avanzaba lentamente. Se detuvo a varios metros de distancia, con los ojos fijos en el lobo huargo durante un segundo antes de encontrarse con la mirada de Ned. Me alegró escuchar de tu piloto lo cerca que estabas. Es bueno que estés aquí. Esto es bastante insólito, castellano, dijo Ned, ajustando las riendas y cuadrando los hombros. Supongo que tienes buenas razones para encontrarte conmigo en el camino y sin tu señor. Estas son circunstancias inusuales, mi señor. Mauric inclinó la cabeza, pero mantuvo la mirada fija. Lord Bolton ha muerto. No creí prudente saludarte primero dentro de nuestros muros. No cuando su asesino sigue prófugo. Fin de flashback. Interludio, Ned 3 parte 2. Al volver a la vista de su familia alineada en el patio principal de Invernalia, esperando para saludarlo, su hijo mayor de pie en la parte delantera junto a sus hijos más pequeños, relajó aún más la tensión dentro de su ser. Ned ignoró el anuncio de detener su corcel y desmontó, permitiendo que uno de los mozos de cuadra de Ulen tomara las riendas. La familia se inclinó ante él mientras Arya fruncía el ceño desde lo alto de su caballo. Los lobos huargo estaban compartiendo su propia reunión cerca, Greywind luchando contra Nymeria mientras Aquidog y Summer saludaban a su madre. Ned miró a Arya, captando su mirada. Apretó los labios con fuerza y miró hacia abajo antes de permitir que el mozo de cuadra que tomaba las riendas de su montura la ayudara mientras avanzaba hacia los niños que no había visto durante demasiado tiempo. Mi señor, murmuró Rab después de que Ned abandonara el protocolo que su hijo mayor había evocado y se adelantara. No podía culparlo, arreglar esto por su cuenta habría sido una buena práctica. Invernalia es tuya. Asintiendo con la cabeza, abrazó a Rab. Has hecho bien, hijo mío. Ya no era frecuente que se permitiera algo así con sus hijos mayores, especialmente en público, pero con todo. Sintió la necesidad de darse el gusto. Gracias, padre, dijo Rab con una sonrisa cuando se separaron. Sonrió, asintiendo, mientras Bran y Rickon, incapaces de contenerse más, se lanzaban hacia adelante.
Se agachó para saludarlos, disfrutando de la sensación de sus pequeñas manos agarrando su capa y chaleco. Después de un momento, retrocedió un poco y colocó una mano sobre la cabeza de cada uno de ellos, agitándolo suavemente. Padre, di en el blanco ayer. Bran sonrió ampliamente. Robin también dio en el blanco, miró por encima del hombro hacia su primo y bajó ligeramente el volumen de su voz. El exterior, de todos modos. Tendrás que mostrármelo. ¿Quizás mañana? Bran asintió cuando Rickon finalmente se desprendió, sonriéndole, agarrándose a su brazo. Ambos habían crecido en el tiempo que Ned se había ido, Rickon más que Bran, pero ambos habían envejecido visiblemente en las lunas en que se habían separado. Siempre le dolía el corazón cuando tenía que dejar a sus hijos y perderse hitos en sus vidas, pero así era la vida. Mis chicos, la voz de Catelyn vaciló mientras se adelantaba para saludarlos también. Bran y Rickon se apartaron de él para correr hacia las faldas de su madre, dejando caer cualquier atisbo de decoro sin pensarlo. Sonrió, observando cómo su esposa enterraba su rostro en los rizos rojos de Rickon y sostenía a Bran con fuerza a su lado. Su esposa había echado mucho de menos a sus hijos, había perdido el sueño por estar lejos de ellos. Durante su ausencia, instalados juntos en pieles desconocidas en una cama demasiado rígida y una habitación demasiado fría, Ned se había burlado de ella por el solitario pelo gris que parecía haber crecido de la noche a la mañana de la parte de su cabello. Un chillido rompió su atención y miró a un lado hacia donde Rab balanceaba a Sansa en un círculo ante sus protestas mientras Arya se reía. Era bueno estar en casa. Salto de escena. Los deberes de un señor nunca estaban completos, por mucho que Ned hubiera deseado que así fuera. Estaban sucediendo demasiadas cosas en el norte, más aún, en el mundo, como para que él dejara que las cosas estuvieran así por mucho tiempo. No importaba cuánto tiempo deseara poder pasar remojando sus músculos en las aguas termales, dejando que su mente vagara lejos, antes de que el cielo se tirara de crepúsculo, se rindió. Rab lo había hecho bien, en resumen, como Lord en funciones. Con fuertes consejeros a su lado, su hijo había continuado el trabajo que Ned y Catelyn habían iniciado y había hecho los juicios apropiados de acuerdo con las notas que el maestre Luwin proporcionó. Sus relatos eran precisos, aunque un poco difíciles de leer en algunos lugares. La letra de su hijo mayor no era la mejor, pero la práctica le había sentado bien. A medida que avanzaban las notas, se volvían más claras y el lenguaje más conciso. El primer cargamento de vidrio llegó hace 3 días, le dijo Rab, cuando le preguntó si Jon había enviado algún mensaje sobre los acuerdos comerciales hechos en Braavos. Uno de los guardias regresó con la mercancía y la palabra. Ned alzó la vista mientras Rab hojeaba la pila de documentos que había dejado sobre el escritorio. Una pequeña chispa de preocupación se había encendido cuando Jon no había estado presente en el patio ese mismo día, pero sabía que había una posibilidad de que no estuviera allí. Se había preparado para ello, durante sus conversaciones con Ser Jerick había hecho arreglos para mantener a Jon a salvo y, al mismo tiempo, evitar que su hijo se viera abrumado por decisiones difíciles. Criar a los hijos, con sus diferentes personalidades y sus acciones a menudo impredecibles, era difícil, sin importar lo gratificante que fuera verlos crecer de bebés a hombres y mujeres jóvenes. Con Jon, Ned se enfrentó a una serie de problemas distintos. Jon no era de los que se escapaban a los burdeles de la ciudad de invierno ni se perdían en sus tazas. Ned no podía verlo tomando ninguna decisión que pudiera avergonzar a su casa o perjudicar a su familia. Los recuerdos que se le habían impuesto años atrás habían sofocado cualquier pensamiento rebelde antes de que brotara. El chico nunca había sido tan alegre y extrovertido como sus hermanos, ya que se había tomado muy en serio su condición de bastardo a una edad temprana, pero ese día, cuando nacieron los cachorros de lobo, había cambiado de una manera que a Ned incluso le costaba comprender. El conocimiento de acontecimientos inmundos llenos de tanto dolor pesaba mucho sobre Ned, pero lo que yacía sobre sus hombros no se comparaba en nada con el peso que Jon llevaba. Anhelaba protegerlo, cumplir la promesa que le había hecho a Lyanna hace 6 o 10 años. Le encargué a Bayón que organizara la construcción de los jardines adicionales. Ya se han nivelado varias parcelas antes de la construcción, le dijo su hijo mientras hojeaba las páginas. ¿El señor Biford ha aprobado los planos?, preguntó Ned. Inspeccionado. Rab asintió. Inspeccioné cada panel. Pasó el día en la biblioteca con el maestre Luwin revisando el archivo, examinando los planos archivados y dibujando otros nuevos para que se ajustaran a nuestras necesidades. Algún día será un señor mejor que yo. Ned nunca había tenido la intención de ser un verdadero señor. Ese había sido el papel de Brandon. A pesar de que Rickard Stark se había enorgullecido de sus hijos, solo había visto la ruta que deseaba que tomaran sus vidas. No había visto ninguna alternativa. Tal vez si lo hubiera hecho, Brandon y Lyanna podrían estar vivos.
Los Targaryen aún podrían tener la corte en desembarco del rey. Su hermana podría haber sido reina, en lugar de una desafortunada princesa viuda. Aquí. Rab colocó una pila de papeles frente a él, varias fundas más pequeñas colocadas sobre un pergamino más largo y grueso que detallaba los contratos y las retiradas del banco de hierro. Ned los colocó sobre la mesa y se sentó. Desde que pasó los 30 años, las heridas acumuladas a lo largo de toda una vida de entrenamiento y guerra parecían haberlo alcanzado. Su cuerpo tardó más en relajarse y las viejas lesiones dejaron de dolerle después de un largo viaje. Los sellos estaban seguros hasta que los abrí, le dijo su hijo mientras los revisaba. Ned tocó uno de los sellos, cera blanca con el sello del lobo huargo impreso en ella. Estoy seguro de ello. Echó un vistazo a las sábanas más grandes, cuyos bordes se curvaban ligeramente donde antes estaban enrolladas. Era probable que los grandes tomos colocados sobre una silla cercana hubieran sido utilizados para aplanarlos. La escritura era pulcra y pequeña, fácil de leer y dictada con claridad a un escriba bien entrenado. La firma de su hijo, en lugar de la suya, estaba en la parte inferior de la página. Jon Stark. Una de las páginas requería su respuesta. Sin embargo, a juzgar por las fechas, le quedaban otras 4 lunas antes de que el banco de hierro lo necesitara. Le habían dejado tiempo de sobra, sin duda para tener en cuenta los posibles peligros de las tormentas que se avecinaban en el mar escalofriante. Después de todo, a la larga tenían poco de qué preocuparse con respecto al norte. Los Stark saldieron sus deudas regularmente con el banco. Las condiciones del préstamo que Jon había acordado eran justas, más de lo que Ned había estado esperando. Mejor, quizás, de lo que podría haber esperado. Esto es de tu hermano. Ned levantó una de las letras más pequeñas. El guión de Jon era inconfundible después de pasar horas estudiando detenidamente los discos que su hijo había hecho en los últimos años. Señor Stark. Espero que esto lo encuentre a usted y a nuestra familia con buena salud y buen ánimo. Gracias, padre. No puedo expresar con palabras lo agradecido que estoy por la carta que Ser Jerick me confió. Hizo exactamente lo que usted le pidió, proporcionándole solo una vez que se presentó una cierta oportunidad. Nos dirigiremos a Volantis en poco tiempo, como especulamos una vez. Me ha llegado información que indica una gran oportunidad de éxito. He hecho arreglos para la entrega del oro, por representantes del Banco de Hierro, como indica el contrato. Con la ayuda de Ser Jarek, también he contratado a varios comerciantes de vidrio y otros materiales que el norte necesita o necesitará cuando llegue el invierno. Aunque tengo mucha fe en que el viaje que estamos a punto de emprender se desarrollará sin problemas y cosechará grandes recompensas para nuestro futuro, desearía que no durara tanto. Echo de menos el norte. Fantasma Segaramente no está contento con pasar lunas en la nave. Parece haber encontrado sus piernas en el mar, finalmente. A veces sueño con el invierno. Las olas rompiendo en la playa, las montañas y las llanuras muy por debajo. Hierba hasta donde alcanza la vista. Esos es muy diferente del norte, incluso aquí en Bravos. Por favor, den mi amor a todos. Como prometí, regresaré con regalos de mis viajes. Jon Stark. Va a encontrar a Aegon. La voz de Rab era tranquila, ¿no es así? Lo es, confirmó Ned, dejando la carta en el suelo. Jon lo echaba de menos. Lo hizo, convino Ned. Desde el momento en que Jon habló por primera vez de su hermanastro mayor, el dolor y la añoranza habían sido evidentes en su voz. Jon amaba a su familia, ya fuera Stark o Targaryen. Su hijo tenía una gran capacidad de amar y lo repartía sin tener en cuenta el dolor que podría causarle. Era asombroso cómo, después de tantas vidas llenas de dolor y traición, el corazón de Jon seguía siendo inherentemente bueno. Los ojos de Rab brillaban cuando levantó la vista, con el rostro serio. Pero volverá. Sí, asintió Ned, como prometió. Miró a Rab, que sostenía otro en alto, con un sello desconocido todavía adherido a un lado. Un comerciante se lo llevó a Lord Manderley. Luego encargó al guardia que lo entregara, no queriendo arriesgarse a un cuervo. Ned lo aplanó, doblando los pliegues hacia atrás para permitir que quedara lo más plano posible. La escritura no era tan legible como las otras páginas que yacían sobre el escritorio, pero hacía tiempo que estaba acostumbrado a ello. A pesar de lo educados que eran la mayoría de los señores y damas, no todos sabían escribir bien o tenían un maestre en su poder en quien confiar. Los clanes de las montañas y las tribus de las montañas ciertamente no eran tan civilizados como la mayoría. Incluso para los estándares del norte. Levantó una ceja sorprendido mientras leía antes de que se apretujaran en un surco. El llamamiento que había hecho había sido peligroso, pero la llegada del invierno le había obligado a correr el riesgo. Ojalá él fuera el único que participara en ello. Inicio de flashback. El fuerte del terror era tal y como lo recordaba.
Donde las murallas de Invernalia siempre habían parecido estar vivas, llenas de alegría y amor, las paredes de este castillo tenían un aura de dolor y oscuridad. El maestre que le había enseñado historia cuando era niño le habría golpeado los nudillos si tales pensamientos se hubieran expresado frente a él. No es el castillo, joven señor. Un castillo no es más que piedra y argamasa, madera y hierro, construidos por hombres. No hay nada inherente en un lugar así. No puede ser bueno, ni puede ser malo. La historia es la que nos transmite tales sentimientos. Recuerdos. Nada más. Aún así, no era un lugar en el que Ned deseara vivir mucho tiempo. La noche que habían planeado quedarse ya había estado empujando sus límites deseados. Ahora, mirando el cadáver de Roose Bolton, sabía que esos límites estaban a punto de ser superados. Era veneno, mi señor, dijo Tybalt, el maestre del fuerte del terror, de pelo castaño rojizo. Se paró al otro lado de la mesa sobre la que se colocó el cuerpo para el examen. Las señales de ello son claras. Alzó la vista, sus ojos cerrados resaltaban en la expresión apretada que había adoptado su rostro. ¿No tienes ninguna duda? Tybalt miró a Mauric. El castellano del fuerte del terror apretó la mandíbula y entrecerró los ojos como el maestre. Por su parte, el hombre arrastró los pies y desvió la mirada hacia el cuerpo que yacía ante ellos. No, mi señor, las señales eran muy claras. La dosis que le dieron podría haber matado a una docena de hombres. En la dosis correcta. Tal vez pudo haber aparecido como una enfermedad. La cantidad que le dieron, sin embargo, empezó a vomitar en unos instantes. La voz de Mauric era sombría, sangre y bilis. La chica que lo atendió pidió ayuda de inmediato, pero él se fue antes de que el guardia más cercano pudiera alcanzarlo. ¿Y el veneno? Apuesto a que una combinación de cicuta y al menos otros 2 venenos. Tybalt se rascó el hombro, negando con la cabeza. Aunque no puedo estar seguro. He documentado los síntomas y la forma de parto. Ned le lanzó una mirada, con los ojos entrecerrados. Tybalt hizo una pausa y tragó saliva. Alimentamos a los cerdos con lo que quedaba de su comida y bebida, dijo Mauric. Si quieres, te los puedo mostrar. El veneno estaba en su cerveza, así como en el guiso. Sin embargo, el guiso de la cocina era solo eso. Los cerdos cenaron bien esa noche. ¿Y la sirvienta? Muerto. El rostro de Mauric se había oscurecido. Ordené que la pusieran en el calabozo bajo custodia. La guardia fue derribada por una flecha en el ojo y fue encontrada en el bosque, degollada. ¿Ha hecho usted un recuento completo de la casa desde entonces? Preguntó Ned, sin que le gustara a dónde le llevaban sus pensamientos. ¿Ha desaparecido alguien en los días anteriores o posteriores al asesinato de tu señor? John le había advertido de los peligros que podía representar la casa Bolton. Sin embargo, tenía que haber una razón para este cambio de acontecimientos. Rose no había muerto ni una sola vez mientras sus 2 hijos vivían. Tampoco había perdido la vida antes de que comenzara la guerra. Si le dieran a elegir, Roose Bolton siempre fue el menor de 2 males. Es mejor un hombre al que puedas entender, que uno inherentemente impredecible. Era una decisión que John se había visto obligado a tomar muchas veces. Y no solo con los Bolton. Tybalt asintió, pero fue el castellano quien respondió. 3 guardias, la hija del dueño de la perrera, y... Ramsay no está en paradero desconocido. ¿El bastardo de Rose? Preguntó Ned, inmóvil. No sabía que Rose había acogido al niño en su casa. Aunque pasé tiempo dándole lecciones cuando era niño, dijo Tybalt, moviendo suavemente su cadena, no fue hasta el año pasado que se le concedió un lugar. Lord Bolton había decidido educar al niño con la esperanza de ganarle un lugar de favor en la casa de uno de sus hijos. Cuando le hiciste saber que Morkellan iría a casa de uno de tus hijos, pensó que tal vez, si esta u otra bodega iba a ser para John. Duro, podría ver con buenos ojos tener a un bastardo entre sus entrañas. Era una suposición justa, y una que podría haber resultado cierta si no hubieran estado al tanto del carácter de Ramsay. John ya había hecho sugerencias con respecto a la ubicación de algunos bastardos nobles. Pensaba muy bien tanto en Gendry Waters como en Lawrence Snow por los papeles que habían interpretado en numerosas ocasiones. ¿Y cree usted que pudo haber tenido algo que ver en esto? Mauric suspiró, mirando la silueta inmóvil de su señor. Desearía no haberlo creído capaz de hacerlo, pero es el único que tiene sentido. Cuando Lord Bolton pasó, lo mandé secuestrar, pero el guardia de su puerta también está entre los desaparecidos. Lord Rose y Ramsay tampoco se llevaban bien. No como padre e hijo, y Ramsay puede haber desempeñado su papel como miembro de la casa, pero un ojo agudo podía discernir que no estaba contento en su lugar ni con las órdenes de su señor padre. Las acciones del chico tampoco ayudaron, resopló Tybalt.
Ned se encontró con la mirada del maestre, esperando a que él diera más detalles. Maurik miró fijamente al maestre, entrecerrando los ojos en silenciosa señal de advertencia. Dígame, Lord Stark, empezó Tybalt, levantando la barbilla, ¿no se ha dado cuenta de la falta de salvajes en las tierras circundantes? El niño se equivocó y fue atrapado. A Lord Bolton le preocupaba que las noticias de lo que había hecho Ramsay llegaran a sus oídos. 2 días antes de su muerte, Lord Bolton amenazó con enviar al niño al muro. Fin de flashback. Interludio, Ned 3 parte 3. Habían pasado décadas, tal vez más de un siglo, desde la última vez que los jardines de cristal de Invernalia habían requerido algo más que las reparaciones más básicas. Según el maestro constructor Biford, la última vez que más de un panel había tenido que ser reemplazado, casi la mitad de la habitación había sido destruida por trozos de hielo del tamaño del puño de un hombre. Aquel invierno había sido duro, las tormentas atormentaban el norte desde Skagos hasta Barrowton con vientos que derribaban árboles, ventisqueros que trepaban hasta la mitad de la torre más alta de Invernalia y lluvias que congelaban, convirtiendo la capa superior de nieve en hielo sólido. O eso decían las historias. El primero de los nuevos jardines de cristal se estaba erigiendo dentro de las murallas de Invernalia, ocupando gran parte de un patio en una sección menos utilizada del castillo. Se necesitaron menos andamios y permitió a los constructores múltiples perspectivas sobre la construcción que, si hubieran comenzado en los campos fuera de los muros del castillo, habrían implicado un poco más de prueba y error. También había un manantial que alimentaba este patio en particular, la piscina se encontraba en el medio del jardín, agregando otro elemento calefactor y la capacidad de cultivar diferentes cultivos. En toda la ganancia de un solo edificio, fue una gran bendición. Duplicaría el número de personas y animales que podrían alimentar durante el invierno y aumentaría la salud general de todos. Ned suspiró, con la mano enroscada en el alféizar de la ventana de su solar, mientras observaba cómo Gendry Waters y varios jornaleros, herreros y constructores, aseguraban cuidadosamente uno de los cristales que encajaban en el techo del invernadero a lo lejos. Era un asunto peligroso, pero todos parecían haber tomado a pecho las instrucciones que Biford les había dictado. Era bueno ver que el chico encajaba tan bien. Mientras observaba, el grupo se divirtió, deteniendo su trabajo por un momento para reír jovialmente. Cuando el chico llegó por primera vez a Invernalia, él y su hermanastro menor habían tenido miedo de sus propias sombras, saltando a hacer cualquier cosa y todo lo que se les pidiera para no ser enviados al muro, como Jon Arryn había planeado originalmente. Sin embargo, eran buenos muchachos, y Ned no veía ninguna razón para pensar que ninguno de los dos necesitaría ir al muro a hacer juramentos, a menos que fuera su propia elección. Gendry se estaba adaptando bien a las órdenes de Mitken, fortaleciéndose día tras día y aprendiendo a trabajar con un fervor que Mitken apenas podía seguir. El hombre estaba tan nervioso a veces por la obsesión de Gendry por probarse a sí mismo, que finalmente el muchacho fue enviado a pasar horas aprendiendo a usar las armas que fabricó con el guardia. Su hermano, un chico llamado Horis, se adaptaba bien como corredor para los constructores. Ayudaba en lo que podía, pero su juventud se lo impidió de muchas maneras. Aprendía rápido, en todas las áreas. Tenía una sed de conocimiento que Ned solo podía desear que tuvieran algunos de sus propios hijos. Cada día, el niño pasaba horas sentado en la biblioteca a la luz de las velas, estudiando los números y las letras. De no haber sido por su intenso interés en la construcción, Ned podría haberse preocupado de que el chico se lo estuviera perdiendo al no entregarse a la ciudadela. Ciertamente tenía la mente para ello. Ned sonrió al ver al chico de pelo negro corriendo hacia adelante con un martillo, sosteniéndolo hacia Gendry. Los dos eran más parecidos que diferentes, y su parentesco brillaba como un faro que cualquiera que hubiera visto a Robert o a sus hermanos podía discernir. ¿Mi señor? Se oyó un ligero golpe en la puerta abierta de la habitación. Se apartó de la ventana y asintió. Entra, Theon, le dijo Ned al joven, acercándose a su escritorio. Cierra la puerta, por favor. Theon hizo lo que se le pidió, asegurando la puerta, evitando a duras penas que se cerrara de golpe mientras lo hacía. Había un aire de incertidumbre alrededor del niño de 19 años mientras se movía por la habitación, una cautela que rara vez había mostrado cuando era niño. Al menos después de ese primer año que pasó de puntillas con la familia Stark, pero a los 9 años y lejos de todo y de todos los que conocía. Ned movió unas cuantas pilas de papeles sobre su escritorio, escuchando y, de vez en cuando, captando a Theon inquieto y cambiante por el rabillo del ojo. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Invernalia? Los ojos azules se congelaron donde estaban mirando las manos de Ned mientras colocaban el desorden en su escritorio. Theon frunció el ceño y alzó la vista para encontrarse con la mirada de Ned. 10 años, respondió después de un momento de vacilación. 10 años.
Ned asintió y luego suspiró, colocando un libro de contabilidad encima de todo lo demás. Al sentarse, le hizo un gesto a Theon para que hiciera lo mismo. No eras más que un niño cuando te traje aquí, un niño. Hizo una pausa, esperando a que Theon se sentara frente a él. Un rehén para mantener a raya a tu señor padre. Para evitar que tomara más medidas contra el trono de hierro, mi padre. Theon tragó saliva. ¿Ha hecho algo? No. No que yo sepa. ¿He hecho algo? Ned podía ver los ojos del muchacho, tratando de pensar en algo, en cualquier cosa que pudiera explicar su situación actual. Levantó una ceja. ¿Y tú? No, mi señor, dijo Theon, y luego hizo una pausa. ¿Yo? Hizo una mueca, preguntó, solo me he acostado con Ross las últimas 6 lunas. Si alguien más está reclamando, me temo que te he hecho un flaco favor, en muchos sentidos, Theon, interrumpió esa línea de pensamiento. Theon era bien conocido por frecuentar las prostitutas, pero las prostitutas de la ciudad de invierno estaban bien preparadas para evitar cualquier hijo no deseado y Ned había tenido una conversación hacía mucho tiempo con los dueños de cada establecimiento sobre los problemas a los que se enfrentaría un hijo bastardo de un Greyjoy. Pocos estaban dispuestos a siquiera considerar tener un hijo que podría ser arrebatado de ellos para vivir entre los hombres de hierro. Has sido mi pupilo, rehén o no, durante 10 años. Ahora eres un hombre crecido, pero sigues siendo un rehén y seguirás siéndolo hasta que tu padre muera o el rey declare lo contrario. Has aprendido codo a codo con mis hijos y en muchos sentidos eres mi hijo. La respiración de Theon era aguda y sus ojos muy abiertos. Pero tú también eres el hijo de Lord Greyjoy. Un hijo del hierro. Yo te he enseñado y mi familia te ha enseñado cómo lo haríamos con cualquier niño del norte. Y tal vez me equivoqué al hacerlo. Ned le dio la vuelta al libro de contabilidad y lo movió a través del escritorio hacia Theon. Los ojos del joven se posaron en él y luego volvieron a Ned. Mi señor, échale un vistazo, le dijo Ned, agarrando varias fundas de pergamino, tómate tu tiempo. Entonces me gustaría conocer su opinión. Rascando la página que tenía delante, formulando una carta en respuesta a una que había recibido recientemente del príncipe Doran Martell, una sorpresa que le había llevado a considerar cómo afrontarla. Saber que Jon se había reunido con Oberyn Martell y lo había invitado al norte no sirvió de mucho para aliviar el dolor de cabeza que había crecido desde que el mensajero había llegado con él. Su hijo se había olvidado de añadir ese pequeño detalle a la carta y a los documentos que había enviado a casa al embarcarse para Volantis. Le preocupaba, más que un poco, la idea de que el hermano, la familia, la princesa Alia Martell atravesara las puertas de Invernalia. Desde la rebelión, las relaciones entre el norte y Dorne habían sido, en el mejor de los casos, forzadas. Incluso antes, ambas regiones tenían poco que ver la una con la otra, pero la culpa lanzada entre ambos bandos durante la guerra y los muertos enterrados en ambos bandos habían destruido la poca confianza que ambas regiones tenían la una en la otra. La muerte de Elia y sus hijos todavía dolía profundamente entre los dornienses, al igual que la muerte de Lyanna aún resonaba en el norte. Ned solo esperaba que la víbora roja, sus hijas y cualquier otra persona que pudiera venir al norte lo hicieran para escuchar y hablar y no intentar vengarse de las acciones pasadas. Sería mejor que Jon estuviera aquí cuando lleguen. Lord Stark alzó la vista, mirando al joven Greyjoy. ¿Son solo detalles de la flota oriental del norte? ¿Qué te hace pensar eso? Preguntó Ned. Theon se inclinó hacia adelante, recorriendo con el dedo las anotaciones de las casas que poseían y explotaban, o financiaban principalmente, las distintas embarcaciones. Era seguro de sí mismo, pero siempre lo había sido, cuando se trataba de hablar de cualquier cosa relacionada con la navegación. Hablaron sobre el tema durante algún tiempo, haciendo una pausa momentánea para que Ned le proporcionara otros registros e información adicional. A medida que pasaba el tiempo, se relajaba más y una sonrisa crecía donde Ned rara vez había visto una en su presencia durante lunas, tal vez años. Era su culpa, en verdad, las palabras que Jon había dicho, las historias de la traición de Theon le habían afectado más de lo que pensaba. Más de lo que Ned había querido. Theon siempre había sido el hijo que acabaría perdiendo, más que Jon a decir verdad, más que sus hijas casándose con miembros de otros hogares. Había tantas cosas con las que lidiar que Ned se había encontrado tambaleándose a la hora de lidiar con los posibles futuros que le esperaban a Theon. Inicio de flashback. Yo no. Jon se pasó una mano por la cara, con la nariz fruncida y los ojos grises entrecerrados. No es que Theon no sea leal, es, si va a pique siempre se encontrará desgarrado. A pesar de que ha crecido junto a Rab y yo, es mucho más septentrional que Ironborn, es su hogar. Balon Greyjoy es su padre y Yara. Asa. Su hermana es su hermana.
Cuando vaya allí, negó con la cabeza. Theon siempre ha estado orgulloso de su herencia, al menos eso es lo que muestra al mundo. Y cuando aterriza en Pique, un chico verde, suspiró Ned, un groenlandés que ha pasado más tiempo de su vida montando a caballo que remando, lo pierde. Sus ojos recorrieron las páginas de las acciones de Theon, vida a vida. Estaban en su solar, discutiendo sobre el comercio y repasando la posibilidad de expandir la pequeña cantidad de comercio de hielo que transportaba pequeñas cantidades por la costa hasta White Harbor y algunas otras ciudades que habían dado un giro hacia el heredero de Greyjoy. El chico había sido casi un fantasma, participando en la periferia de sus vidas durante el último año más o menos. Rav era el más cercano a él y aún mantenía una estrecha amistad con el joven, pero Jon era casi incapaz de permanecer mucho tiempo en su presencia. Era un problema del que Ned no podía culparlo, pero también sabía que tendría que superarlo. Esta vida y las personas dentro de ella no eran iguales a las otras. Esto Theon podría cambiar, podría tomar mejores decisiones, o nunca tener que tomar las que llevaron a su traición. Le quita el viento de las velas, confirmó Jon. No ayuda que su hermana, a todos los efectos, haya ocupado su lugar como heredera. Sin Theon cerca, Balon ha pasado años entrenándola para apoderarse de las Islas del Hierro. Cuando Theon regresa, se encuentra con que tiene que demostrar su valía no solo contra un hermano, sino también contra una mujer. Podía entender el insulto que eso sería, en el lugar de Theon como un hijo del hierro y un hombre. Theon había sido preparado para ascender a Lord Greyjoy desde el momento en que fue arrancado de los brazos de su madre y de las costas de las Islas del Hierro. Perder su lugar en el mundo a causa de... La mano de Ned se enroscó en un puño. Lo ven como un norteño. Extranjero. Sí, los labios de Jon se apretaron mientras asintió, lo hacen. Fin de flashback. Ned había acogido en el valle cuando era niño y joven. Había aprendido mucho siguiendo los pasos de Jon Arryn. Su honor, aquel por el que todo el reino parecía definirlo, provenía más del tiempo que había pasado en el valle que de los años que pasó creciendo junto a sus hermanos de sangre en el norte. Robert le había dicho una vez, mientras estaba borracho, que encarnaba a los caballeros de las canciones y los cuentos para dormir más de lo que cualquier sureño podría hacerlo. Tal vez fuera cierto, aunque Ned aún conservaba gran parte de lo que significaba ser norteño. Aún así, algunos señores habían desconfiado de él al principio. Ned había sido diferente de su padre, diferente de su hermano salvaje y de su hermana luchadora. El lobo tranquilo, fue llamado por muchos. Menos propenso a meterse de cabeza en una situación o dejar que su temperamento se apodere de todo su ser. Menos probabilidades de que lo maten, o no, teniendo en cuenta las decisiones que tomó en el más allá. La política nunca había sido su fuerte, incluso ahora cuestionaba cada decisión que tomaba y la idea de verse empujado a la guarida de los leones en la Fortaleza Roja, especialmente sabiendo todo, le ponía la piel de gallina. Ned conocía sus puntos fuertes, ahora mejor que nunca. Bien. Ned esbozó una pequeña sonrisa, reconociendo las percepciones que Theon había sido capaz de proporcionar. No todos eran correctos y las lagunas en la educación de Theon eran evidentes, pero sabía más de lo que Rav habría aprendido sobre los temas. Se echó hacia atrás, dejando que el silencio creciera entre ellos durante un largo momento mientras Theon también se reclinaba en su silla. Has estado aquí durante 10 años. Theon se incorporó, enderezando la espalda. No quiero que te vayas. Ni ahora, ni nunca, respiró hondo, yo te he criado, mi mujer te ha criado estos últimos 10 años. Sé que esta situación no fue tu elección, ni la de tu padre, pero fue una elección tomada y espero que hayamos logrado sacar lo mejor de lo que la vida nos ha dado. Te he enseñado todo lo que puedo sobre ser un hombre del norte, pero no puedo enseñarte cómo ser un hombre de Iron. No puedo llevarte a un barco y asegurarme de que conozcas cada rincón y grieta o mostrarte cómo juzgar el cielo, las estrellas y las nubes por lo terrible que será una tormenta que se avecina. Ned se levantó lentamente y rodeó el escritorio. Es hora de que aprendas esas cosas para prepararte para cuando un día ocupes el lugar de Lord Balon Greyjoy. Theon también se puso de pie, con las manos temblando ligeramente. No quiero que te vayas, Theon, dijo Ned en voz baja, colocando las manos en los hombros de Theon. Si pudiera, te mantendría a ti y al resto de mis hijos dentro de los muros de este castillo por el resto del tiempo. Pero eso no sería justo para ti. No puedo liberarte de la acogida, pero puedo transferir tu tutela de forma temporal a Lord Manderley. Si lo deseas, te vería aprendiendo a sus talones cómo dirigir una ciudad portuaria y cómo capitanear un barco al lado de sus hombres. Ned sonrió ante la expresión de su pupilo. Era un conjunto de emociones que pasaban revoloteando una por una a un ritmo tal que era casi difícil de interpretar. La esperanza y el deseo finalmente se impusieron. ¿Lo deseas?
Sí, la voz de Theon se quebró un poco, áspera en los bordes. Lo deseo, mi señor. Apretó suavemente los hombros del hombre. Enviaré un cuervo a Lord Manderley para avisar de tu decisión dentro de una noche. Piénsalo hasta entonces, continuó antes de que Theon pudiera decir una palabra, no cambiaré el mío, pero ese cambio merece alguna reflexión de tu parte. Theon apretó la mandíbula y luego se aflojó. ¿Confiarías en mí cerca de un puerto? Levantando una ceja, Ned soltó a su pupilo. El rey Robert dejó claro que tendrías un guardia, pero confío en que harás lo que sea mejor para tu futuro. Has vivido mucho tiempo aquí, entre bosques y campos. ¿Cuáles son las palabras de tu casa? Nosotros no sembramos. Y esas palabras han guiado a los hijos del hierro desde hace algún tiempo. No puedo enseñarte la mentalidad, correcta o incorrecta, que encarna tal cosa. Hay algo de verdad detrás de ellos, ya que las islas del hierro son diferentes del norte, en gran medida. La tierra es menos hospitalaria para la agricultura, pocos árboles crecen todavía en las islas. Ned dio un paso atrás y cogió una figura del lobo huargo de hierro que el joven Henry le había regalado cuando regresó del Fuerte del Terror, un regalo de agradecimiento por permitirle un lugar en Invernalia. Si las palabras de la casa Stark son una advertencia del frío, de la necesidad de hacer acopio para el próximo invierno, tal vez la casa Greyjoy también lo sea. ¿Una tierra que no puede sembrar enfrentando un invierno que podría durar una década? Nos moriríamos de hambre sin. Se detuvo antes de que el revulsivo se le escapara de los labios. Como Lord Greyjoy, le dijo Ned, con una pequeña sonrisa triste en los labios, tendrá que tomar decisiones que a algunos de los hombres de hierro no les gustarán. Como señor, no puedes hacer felices a todos, pero mantener a tu gente a salvo es primordial. Espero que lo que te he enseñado te ayude a hacerlo. Espero que el norte, el valle. Los rasgos groenlandeses que te hemos otorgado te ayudarán a liderar mejor a tu pueblo, a trabajar con nosotros y no contra nosotros cuando llegue el invierno. Interludio, Ned 3 parte 4. Notas del capítulo. Consulte las notas al final del capítulo. Inicio de flashback. Ned, exclamó Catelyn, con alivio y cautela retumbando en su voz. ¿Los dioses, es cierto? Había estado sentada frente a la chimenea, con las manos jugueteando con uno de los vestidos de Arya. Ned permitió que la puerta se cerrara bruscamente y se dirigió hacia ella, llevándolo rápidamente a través de la habitación. Cuando llegó a ella, la tela que tenía en las manos había sido apartada y ella le permitió levantarla. Enterró la cara en su cuello, con los dedos enhebrando su cabello y agarrando la parte posterior de su vestido. Ella le devolvió el abrazo sin más preguntas, permitiéndole buscar su calor, respirarla y calmar sus nervios. El Fuerte del Terror. Por los dioses antiguos y los nuevos, este lugar hace honor a su nombre. Al cabo de un largo momento, se obligó a retroceder, deslizando las manos alrededor de Catelyn hasta que tocaron sus brazos y, además, se deslizó hacia abajo para tomar sus manos entre las suyas. Unos ojos azules lo observaban, escudriñaban y comprendían. Llevaban casi 10 años de casados y durante casi ese tiempo ella había aprendido a leer sus estados de ánimo, a comprenderlo. No dijeron nada mientras él la llevaba a la cama y se acomodaba en ella. Tardó unos instantes en desatarse las botas y el chaleco de cuero antes de que se recostaran contra las pieles y las mantas, uno al lado del otro, apretados unos contra otros, todavía casi vestidos. La habitación estaba a oscuras, aparte de la chimenea y algunas velas colocadas en puntos de la habitación. El sol hacía tiempo que había desaparecido en el horizonte, proyectando sombras espeluznantes sobre los patios y pasillos del Fuerte del Terror, y la habitación en la que se encontraban no se vio menos afectada por su desaparición. Un tapiz colgaba frente a la chimenea, manso en comparación con algunos que Ned había visto en los pasillos, pero no por ello menos celebraba la historia de la casa Boltón. Al menos no había hombres desollados en él. Los momentos pasaron, los sonidos del patio fuera de su ventana se desvanecieron lentamente con el ocasional caminar de botas pesadas y la llamada de una voz que se comunicaba. Los latidos de su corazón se calmaron mientras se concentraba en su esposa y en este momento de silencio compartido, tratando de ahuyentar la vorágine de la preocupación. Catelyn le cogió la mano y le obligó a abrirse con delicadeza. Sus suaves labios presionaron un beso cálido y seco contra la palma de su mano. ¿Cómo están las chicas? Molesta, Catelyn se incorporó, con el cuerpo ceñido a su costado, asustada y preocupada. Sin embargo, Nymeria y Lady están con ellos, junto con Jaime y 2 guardias adicionales estacionados fuera de sus habitaciones. Me temo que ninguno de los dos estará contento de estar encerrado por mucho tiempo. Nunca debimos haberlos traído. Ella se movió, frunciendo el ceño. Por mucho que me gustaría, no podemos mantenerlos escondidos para siempre.
¿No fue eso lo que me dijiste cuando me preocupé por llevarlos contigo? Que alguno de nosotros venga a este miserable lugar. Flexionó la mandíbula y respiró entrecortadamente. Agarrando su mano derecha, deslizó sus dedos juntos. Lo fue. Tenías razón. Ned la miró a los ojos, sobresaltado, mientras ella desenredaba su mano de la suya y la presionaba contra su mejilla. Sansa cumplirá 13 años, dijo Catelyn en voz baja, una doncella que pronto florecerá y, por mucho que lo detestemos, su belleza atraerá pretendientes a las puertas de Invernalia. No importa el conocimiento que ahora tengamos de muchos de los hombres que buscarían su mano, no podemos protegerla para siempre. Tampoco tenemos ninguna esperanza de esconder a Arya del mundo. Metió las rodillas y se levantó con la mano izquierda. Es mejor que se enfrenten a la verdad de las cosas a nuestro lado que solos en un lugar extraño, sin más que una criada o una espada jurada como aliados. Debería haber sabido que Roose estaba alojando a su bastardo aquí, dijo él, moviéndose para sentarse, solo para ser detenido por la mano derecha de ella firmemente plantada contra su pecho. Desde las palabras de Jon sobre los espías escondidos en su casa, en su ciudad invernal y en el norte en general, Ned había estado siguiendo las pistas que su hijo era capaz de proporcionarle. Las filas de aquellos que trabajarían en contra de la casa Stark y los intereses del norte se habían reducido, de eso no había duda, pero a su vez, los lazos que cultivaba tardaban en crecer. Algunos de los viejos espías eran fáciles de comprar, otros de manipular, pero con otros se habían inventado excusas para sacarlos de su lugar. La casa Manderly acababa de relevarse del maestre Theo More en lo que Ned solo podía desear que fueran acusaciones artificiosas. A su vez, el maestre había sido enviado a la muralla, aterrizando en uno de los castillos más pequeños y recientemente reconstruidos y los informes eran precisos. Wyman estaba convencido de que el hombre y su pelo rubio rizado estaban siendo utilizados por parientes en las tierras del oeste, y no había nada que Ned pudiera recordar de lo que Jon había dicho del hombre y del tiempo que había pasado en White Harbor y entre la casa Manderly para refutar tal posibilidad. No puedes culparte a ti mismo por las decisiones de los demás. Catelyn lo hizo callar antes de que pudiera hablar. Si Roose Bolton trajo a su hijo, esa fue su elección y nada de lo que usted estaba en libertad de decir habría influido en su elección. No cuando los 7 reinos pueden ver claramente a tu propio bastardo legitimado creciendo bajo tu techo. No, sacudió la cabeza bruscamente y se inclinó hacia adentro, con los ojos azules brillantes y rasgados mientras los bordes de sus labios se tensaban. Cualquier cosa que no fuera decirle toda la verdad de las cosas no habría cambiado su curso y no estabas dispuesto a proporcionarle el conocimiento de su traición y de cómo ganó el norte para su casa en docenas de vidas. ¿Lo fuiste? Se relajó y puso su mano sobre la de ella, presionándola contra su pecho. No. Ella sintió y se relajó, apoyándose en su codo. Ahora dime lo que el castellano Maurik y el maestre tienen que decir. La cabeza se dejó caer hacia atrás contra la suave tela que tenía bajo la cabeza, la suya era la mejor habitación del castillo, a excepción de los aposentos de la familia del Fuerte del Terror, y dejó que sus ojos se cerraran mientras las palabras salían suavemente de su boca. Contó el enfrentamiento tal y como se había descrito, la discusión entre Roose y su bastardo sobre el pueblo libre, la gente pequeña, y su papel como miembro de la casa Bolton. La posibilidad de ser enviado al muro. La cantidad de venenos que se habían deslizado en la comida de Roose la puso tensa mientras se apoyaba en él, con los ojos fijos en las llamas menguantes de la chimenea. Las muertes adicionales de sirvientes y guardias la hicieron fruncir el ceño más profundamente. Finalmente, como se dio cuenta de que le faltaba más información que dar, se quedó callado, retorciendo suavemente los dedos en sus largas ondas rojizas. ¿Están seguros de que no está aquí? Que él era el indicado. ¿El que organizó el veneno? Tan seguro como cualquiera puede estarlo, confirmó. Tengo nuestros propios guardias haciendo rondas estrictas y todos los sirvientes serán interrogados mañana. Había preguntas que necesitaban ser respondidas, una que no podía explicarse solo por los chismes del castillo y las historias que Jon contaba. ¿Por qué había liberado a la sirvienta, solo para matarla poco después? Catelyn apretó la cara contra su pecho, su aliento soplando caliente a través de la fina tela de su camisa. No podemos enviar a las niñas a casa ahora. No, todavía no. No me atrevo a enviarlos solos, ni siquiera con una pequeña guardia. Vaciló un momento antes de continuar, dejando que la última información que tenía sobre el asunto se le escapara de los labios. El maestre Tybalt es de la opinión de que Ramsay Snow no está solo, que algunos de los hombres de Roose e incluso algunos gente de a pie y bandidos pueden simpatizar con su causa. Incluso ayudándole. El fuego se apagó un poco cuando el calor rompió en el último tronco casi intacto. Al otro lado de la puerta, oyó el ruido de las botas y murmuraron palabras ininteligibles mientras sus hombres cambiaban de guardia.
No hubo gruñidos ni gritos, así que lo desestimó. Si hubiera habido una amenaza presente, Storm habría hecho un ruido en el lugar donde estaba descansando en el pasillo. Si Ramsay ha hecho de verdad lo que se ha dicho, la voz de Catelyn se apagó ligeramente. ¿Qué augura eso para nuestras relaciones con los salvajes? Fin de flashback. La noticia de que los jinetes se acercaban a Invernalia les llegó horas antes de que los hombres estuvieran a la vista de la nueva muralla. Fue Bran quien dio la noticia, un cuarto de hora antes de que la nueva garita a lo largo de la pared del fondo liberara a uno de los dos cuervos que guardaban para tales fines. El niño se puso de pie, casi sin aliento, mientras interrumpía una reunión que Ned estaba teniendo con Diane Poe, repasando los detalles de la cosecha actual y las proyecciones para la próxima temporada de siembra. Jinetes, padre. Con el sello de la casa Boltón. Su hijo los había visto usando los ojos de un halcón germiente con el que él y Robin habían estado aprendiendo a cazar, o al menos esa había sido la intención original. A diferencia de sus hermanos, Bran se había adaptado rápidamente a su habilidad de guerra de una manera que lo hizo superar la habilidad de Jon en forma rápida y superar incluso a su maestro salvaje, Breck. En las últimas lunas, cerca de cualquier animal con el que había entrado en contacto, había sentido su mente contra la suya propia, con la excepción de sus hermanos, los lobos huargos. Su guardia pasó gran parte de su tiempo sobrevolando la forma de ojos blancos de Bran mientras se sentaba en lugares extraños, a menudo deteniéndose a mitad del juego. A Ned le preocupaba lo rápido que crecía la habilidad de Bran. Fuera de la conexión de Jon con Winter, Arya era la única de sus hijas que había demostrado alguna habilidad con la guerra fuera de su lobo huargo. Había un gato de granero, con cicatrices y sin media oreja, que la seguía a todas partes y a veces se le podía encontrar deslizándose por los pasillos del castillo o a lo largo de las paredes, normalmente con ojos marrones y dorados teñidos de gris. No era un saludo real bajo ningún punto de vista, toda la familia no tenía necesidad de estar esperando en el patio, pero para cuando los primeros caballos trotaron a través de las puertas de Invernalia, se había organizado un saludo formal. Ned, su esposa, sus hijos y los miembros mayores de su familia están al acecho. Los primeros jinetes que cruzaron la puerta eran familiares, guardias que Ned había enviado personalmente para esperar la llegada de Domeric al foso Cailin. Todo el séquito estaba formado por unos 50 hombres, en su mayoría formado por la casa Stark y la casa Redford, o al menos debería haberlo sido. Cerca de la mitad de los hombres que entraban por sus puertas llevaban otro sello, la corona con púas y las hachas cruzadas de la casa Dustin junto con el sello personal de Lady Barbary, Dustin en alto. Una piedra se posó en el fondo de su estómago cuando los ojos de Ned se posaron en la dama de Barrow Tom cabalgando junto al joven que no podía ser otro que el nuevo Lord Bolton. En los años transcurridos desde que le entregó el caballo de su marido después de la rebelión, Ned había mantenido una distancia respetuosa entre ellos, al menos hasta hace poco. Ella era, y seguía siendo, la abanderada que más detestaba que la encerraran a solas en una habitación. No se perdió el amor entre ellos, especialmente cuando él no pudo llevar a su esposo o sus huesos al norte. Sin embargo, la verdad es que la relación entre ella y la casa Stark había sido tensa mucho antes. Ned no se había enterado de ello hasta después de la guerra, pero por lo que Benjen describía de las travesuras de Brandon, ella había sido una de las conquistas de Brandon, medio enamorada o más del hombre y otros susurros hablaban de la silenciosa rabia que había crecido al enterarse del compromiso de Brandon con Catelyn. La apretada presión de sus labios mientras levantaba su caballo y posaba los ojos en su familia, y el atuendo casi completamente negro que vestía le confirmó que el rencor aún se cocinaba a fuego lento. A su lado cabalgaba su sobrino y el parecido familiar, aunque no del todo impresionante, era evidente. Su cabello era oscuro, pero no tanto como lo habían sido los señores de la lixiviación, tal vez iluminado por el tiempo que pasaba bajo el sol entrenando o por el marrón natural de su madre brillando a través del negro como la tinta. Domeric estaba bien afeitado, pero su piel no era tan pálida como la de sus padres. Llevaba con orgullo al hombre desollado, con su jubón carmesí ribeteado de rosa. Domeric desmontó más rápido que su tía, dando un paso adelante para arrodillarse antes de que el mozo de cuadra tuviera algo más que un ligero agarre de las riendas del caballo. Señor Stark, bienvenido a Invernalia, Lord Bolton, reconoció Ned al joven con un movimiento de cabeza, con los ojos rasgados hacia Barbray mientras ella se colocaba junto a su sobrino. Lady Dustin. Se llevó las faldas en una reverencia, apenas un movimiento superficial. Mi señor. A su lado, Catelyn enderezó los hombros y alzó ligeramente la barbilla. Es un placer para mí estar aquí, mi señor, dijo Domeric en voz baja mientras se levantaba, sus ojos azul pálido bailaban de Ned a su esposa y a cada uno de sus hijos, y viceversa. Ojalá hubiera sido en mejores circunstancias. Ned asintió bruscamente. Igual que yo, Lord Domeric.
Quería darte las gracias por lo que hiciste por mi hogar en nuestro momento de necesidad, continuó Domeric, ignorando la mirada que Lady Dustin le dirigió, y por asegurarse de que se hicieran los arreglos necesarios para cuidar adecuadamente el entierro de mi señor padre. Viví en el valle cuando era niño y sé lo difícil que puede ser viajar a veces. Aún así, el joven señor se aclaró la garganta. Sus ojos se deslizaron sobre el grupo dispuesto y asintió para sí mismo, desenvainó su espada y cayó de rodillas una vez más, con la punta de la espada cortando el suelo. Ned parpadeó, enderezando los hombros. Cerca pudo ver que Jory y otro guardia habían dado pasos abortivos hacia adelante, con las manos en la empuñadura de sus espadas. Se detuvieron una vez que quedó claro que las acciones del joven señor no representaban ninguna amenaza. A Invernalia, le prometo el poder del fuerte del terror. Hogar, cosecha y hombres te entrego, mi señor. Nuestras espadas, cuchillos, lanzas y flechas son tuyas para que las ordenes. Concede misericordia a nuestros débiles, ayuda a nuestros indefensos y justicia a todos, y la casa Boltón nunca te fallará. Los pálidos ojos de Domeric se cruzaron con las canas de Ned mientras hablaba, con voz firme y lírica, hablando de su habilidad con el arpa. Juro por la tierra y el agua, por el bronce y el hierro, por la sangre y la bilis, por el hielo y el fuego. Las palabras corrieron sobre él, sobresaltadas, pero no diferentes de las palabras que el señor padre del hombre le había dicho una vez antes, cuando los señores del norte juraron lealtad a Ned como señor de Invernalia en vísperas de la batalla para vengar a su señor asesinado en el sur. El juramento era antiguo, una tradición del norte. Sus palabras cambiaban poco de una casa a otra, pero siempre había pequeñas diferencias derivadas de la historia de cada una. Dando un paso adelante, aceptó el juramento alto y firme, y su voz resonó por todo el patio. Una vez que Domeric se puso de pie y envainó su espada, Ned lo agarró del brazo en señal de bienvenida y presentó a cada uno de sus hijos presentes, desde Rab hasta el pequeño Rickon aferrado a las faldas de su madre. Aunque Lady Barbary no era menos educada que su sobrino, la calidez que Domeric mostraba al saludar a los Stark más jóvenes la superaba con creces y aliviaba algo dentro de él. Ned no pudo evitar divertirse y preocuparse a su vez, las emociones que luchaban dentro de él al ver el ligero rubor subieron a las mejillas del chico cuando saludó a Sansa, sus ojos tratando de no mirarla durante mucho tiempo. Los mismos ojos pálidos se movieron en su dirección más de una vez. Domeric no era el hombre que Jon describía como Ramsay Snow, ni su hija de 3 años y 10 años estaba lista para comprometerse con cualquier hombre. Independientemente de la casa o de lo bien que lo consideraran todos los señores y señoras a los que Ned había solicitado noticias sobre el niño. Según todos los indicios, el nuevo Lord Bolton era tan diferente de su padre como el sol de la luna. De todos modos, Ned no pudo evitar pensar en agregar un segundo guardia para seguir a sus hijas. El recuerdo de la voz de Jon entrecortada mientras intentaba describir el trato de Sansa a manos de ese monstruo, de la mutilación que le había infligido a ella y a otros, obligó a alejar los pensamientos. Domeric Bolton no era su medio hermano, al igual que él mismo no era Brandon y Rhaella Targaryen no se había parecido, a todas luces, en nada a su hermano Aerys. Sansa se sonrojó mientras le daba un beso en la mano, una visión que hizo que Arya arrugara la nariz y Dab interviniera para distraer a Domeric para que no intentara lo mismo con la chica de pelo oscuro. Lord Bolton solo debería estar en Invernalia una noche, tal vez menos, antes de que sus deberes lo llevaran a su propio asiento. Ned se alegró de ello, a pesar de todo lo que deseaba conocer al hombre en persona y no solo por las palabras escritas en trozos de pergamino. Se sentiría mucho mejor sabiendo que las tierras de Boltón estaban en manos de un Boltón de verdadero nacimiento criado con las costumbres del valle. Su mera presencia debería ser suficiente para convencer a la mayoría de los abanderados de la casa Boltón contra cualquier idea de ponerse del lado de Ramsay Snow, que sigue en libertad. Notas finales del capítulo. El juramento que da Domeric es una adaptación directa del que Meera y Jojen le dicen a Bran en los libros.